Biblias, estamos ubicados en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 19. Esta es la novena predicación en estos dos versículos, del 18 al 19. Y hoy vamos a terminar los últimos dos fundamentos de la iglesia, constituidos o centrados dentro de esa expresión: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, y vamos a darle lectura al versículo 19. Fue el versículo o el pasaje que estuvimos también exponiendo el domingo pasado, solo que estuvimos en la primera parte de ese pasaje. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos, te damos gracias porque nos permites nuevamente congregarnos en tu nombre. Agradecemos, Padre, cada una de tus bondades para con nosotros, especialmente esa gracia inmerecida de la salvación. Ese acto no de ayuda, ese acto que constituye un milagro: levantar muertos y traerlos a una vida nueva por medio de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque lo que somos hoy es el resultado de ese amor, de esa gracia infinita que tú nos otorgaste libremente por el puro afecto de tu voluntad, llama la Escritura. Permite, oh Dios, que tu iglesia hoy pueda ser nuevamente edificada en tu palabra. Que tu Espíritu Santo abras los ojos de nuestro entendimiento, nos des ojos, nos ilumines de manera tal que lo que ya tú has revelado pueda ser entendido. Que si hay alguien en medio nuestro, que este será el día en que tú cambiarás su corazón de manera tal que pueda proceder al arrepentimiento y a la fe verdadera en Cristo. Que sea día de salvación, y que aquello que ocurre en el corazón de manera interna, en el ser, pero que debe ser expresado y aún confirmado y aún testificado de manera pública, nos deje el gozo de saber a quienes, Señor, en tu gracia llamas a salvación, para que los mismos también testifiquen públicamente a través del bautismo, tal y como tu palabra lo enseña. Nos acercamos a tu palabra y nos humillamos ante ella, y te pedimos nuevamente, Señor, que ella pueda ser ese alimento espiritual, que así como Jesús dijo: no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede, que sale de la boca de Dios. Que tus palabras nuevamente puedan ser implantadas en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Que no permitas que seamos solo oidores, como habla Santiago, que se consideran en un espejo y luego olvidan, sino que seamos hacedores de tu palabra. Lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien está toda nuestra esperanza y a quien damos toda la gloria. Amén y amén. El domingo pasado estuvimos en Mateo 16, 19, este mismo pasaje que acabamos de dar lectura, y estuvimos considerando la expresión: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y vimos que para entender esa expresión y no comenzar a teorizar y buscarle cualquier interpretación que nos venga a la mente, era necesario interpretarla a la luz del contexto que la misma Biblia presenta. Y vimos que ese contexto o esa referencia está ubicada en el profeta Isaías capítulo 22, versículo 22. De hecho, fuimos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, al mensaje de la iglesia de Filadelfia, donde Jesucristo mismo confirma que es el cumplimiento de Isaías 22, 22. Es el cumplimiento de aquel que vendría de la casa de David, de aquel que se le darían las llaves, la autoridad, y dicha autoridad le sería concedida a la iglesia como portadora de ese mensaje, ese evangelio que ha de ser pregonado, testificado al mundo
por medio de su iglesia. Hoy nos corresponde, hoy nos vamos a centrar, nos ubicamos en esa segunda expresión en el versículo 16. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta porción, esta segunda parte, si podemos decir, de este versículo 19, ha dado lugar a un sinnúmero de especulaciones y de interpretaciones y todo tipo de pensamientos no bíblicos. Algunos piensan que estas palabras de atar y desatar es un tipo de poder conferido a la iglesia, a los creyentes, para poder enfrentar, como si fuese una guerra espiritual, las situaciones, las calamidades, los problemas, las situaciones del diario vivir. Una especie de poder en la cual el creyente, si actúa y cree conforme a ella, puede recibir de Dios bendición o puede detener alguna maldición o situación contra su vida, contra la vida de otros. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Es común escuchar entonces en nuestros días algunos pastores atando, desatando, decretando y con todo tipo de ando. ¿Es esto lo que la Escritura enseña? Para ubicarnos en el contexto inmediato de Mateo 16, 19, necesitamos regresar a no menos que al versículo 13 de ese capítulo. En Mateo 16, 13, Jesús pasa un tiempo con sus discípulos y en ese tiempo, específicamente en el versículo 15, les pregunta quién Él era para ellos. La declaración o la afirmación de Pedro se convierte en toda una exposición, en todo un elemento pedagógico de enseñanza a los discípulos. Y vemos que ese fundamento de la iglesia, de esa asamblea, de esa congregación, de ese remanente profetizado que sería salvo, descansa en entender quién es Cristo. Por lo tanto, el primer tema importante teológico que comienza a desarrollarse es la cristología, la doctrina con relación a quién es Jesucristo, quien en el ámbito cristiano llamamos esa segunda persona de la deidad. ¿Por qué? Porque sobre la base de esa declaración de Pedro, de esa afirmación correcta de quién es Jesús, es que entonces se desarrolla la eclesiología, la doctrina con relación a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes componen la iglesia? Así que la cristología nos llevó a la eclesiología. Y dentro de la enseñanza con relación a la iglesia, dijimos que en los versículos 18 al 19 podíamos encontrar al menos 7 fundamentos que dan base a lo que es la iglesia. En el versículo 18 estaban los primeros 4. Vimos que que Jesús es la roca. Y vimos que esa roca había sido testificada a través de todo el Antiguo Testamento. No solo ello, sino que aún los autores del Nuevo Testamento, digamos, el mismo Pedro interpretó que la roca era Cristo en Primera de Pedro, capítulo 2. Jesús, como la roca de fundamento o piedra angular, también declaró ser el Señor de la iglesia. Él se refirió a ella como mi iglesia. Por lo tanto, la iglesia le pertenece al Señor. Él es el Señor. Y como Señor, tercero, Él edifica su iglesia. Esa iglesia, dijimos, no es una estructura,
no es una organización, no es un culto litúrgico, son personas llamadas a salvación. Por lo tanto, ya que Jesús es la roca, es el Señor, y edifica su iglesia, las puertas del Seol o del Hades no podrían prevalecer contra el avance de la iglesia. El plan de redención trazado o predestinado por Dios en Cristo habría de cumplirse y nada ni nadie lo detendría. La iglesia estaría compuesta de personas que serían rescatadas del infierno, de la muerte, y traídas a la vida por un acto llamado la salvación, un milagro de Dios. Entramos al versículo 19 y entonces nos encontramos con los otros 3 puntos. Ese quinto punto lo discutimos el domingo pasado y vimos que entonces a la iglesia se le da, Cristo comisiona y le da a la iglesia las llaves del reino. Y vimos que esas llaves del reino tienen que ver con Isaías 22:22, en el cual un personaje llamado Eliakim, que viene a ser una figura, un tipo de Cristo, cumpliría la promesa de la casa de David y a él se le entregarían las llaves del reino. Él se convertiría en la clavija de Zacarías o en el clavo que sostendría todo el remanente que confiase en él, que pusiese toda su esperanza en él. Ahora, Jesús habla de atar y desatar. Y esta expresión que vamos a explicar contiene los últimos 2 fundamentos. Porque aunque es una misma expresión que no puede separarse, o sea, están relacionados, el atar y desatar van unidos. Pero esa frase expresa 2 o contiene 2 ideas básicas. La primera es la autoridad de la palabra de Dios o la Biblia sobre la iglesia. Cristo es la autoridad sobre la iglesia, pero Cristo como palabra encarnada ha hablado a la iglesia. De hecho, el autor de Hebreos nos recuerda en el capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras. ¿A través de qué? De los tiempos. Nos ha hablado ahora por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el mundo. Y lo primero que hace el autor de Hebreos es dirigirnos a que pongamos toda nuestra confianza y nuestra atención en Cristo. De hecho, el capítulo 2 de Hebreos comienza con una advertencia inmediata. A recordar que si la palabra entregada por ángeles a los hombres fue colocada como fundamento y los que la violaron murieron, ¿cómo escaparían aquellos que no prestaban atención y que no obedecían a la palabra del Hijo de Dios, que en Hebreos 1 está sentado a la derecha del trono de la majestad de Dios, cumpliendo el Salmo 110, versículo 1? ¿Sabe usted que la palabra de Dios rige sobre todos los aspectos de su vida? El segundo principio dentro de esa expresión es la autoridad o el poder para ejercer disciplina. No solamente la Escritura se convierte en la pieza legislativa, en la ley para el pueblo, en la base de la moral y la conducta que Dios espera que sigamos, sino que sobre esa misma base o sobre esa ley, sobre esos preceptos, sobre esos mandamientos, los que componen la iglesia, los miembros de las iglesias, las iglesias locales, debían también cumplir y de no cumplir debían ser disciplinados. Eso no es tema ni sermón para que nadie quiera asistir. Pero es parte de lo que la Escritura enseña. Tal vez se escuche y se crea, aunque de manera muy superficial, que la Escritura es la base de autoridad.
Es nuestra única regla de fe, de autoridad y de práctica, aunque no se ve en la práctica. Pero la disciplina implica que los que son de Cristo han de vivir por la Escritura y ser juzgados por la Escritura. El diccionario de teología, uno de mis preferidos, el de Harrison, tiene varios, pero casi siempre se refieren a él en los seminarios como el diccionario de teología de Harrison, que es de los más conocidos. Se expresa en la parte de atar y desatar. Y dice, atar y desatar son términos para referirse al ejercicio, cito, de la autoridad disciplinaria que Cristo confirió junto a las llaves del reino. Y posteriormente sigue la lectura y dice, debemos notar, y ahora viene cómo lo une a la tradición o a la historia o al contexto judío. Dice, debemos notar que en el judaísmo, no como nosotros interpretamos el atar y el desatar, sino cómo era utilizado. En el judaísmo, atar y desatar también significaba prohibir y permitir en asuntos de causística. Se relaciona con el sentido de atar y desatar del texto de Mateo, o sea, él mismo lo coloca dentro de Mateo. La exclusión de la comunidad siempre se debe a una ofensa y por tanto presupone el retener los pecados, mientras que la readmisión incluye el perdón de los pecados. En otras palabras, que el diccionario teológico de Harrison resume o muestra los dos principios. El que el atar y el desatar estaban ligados a el mostrar o el afirmar si algo era prohibido o si algo era permitido. Es como cuando usted como pastor a alguien le hace una pregunta y le dicen, pastor, ¿esto se puede hacer o no se puede hacer? ¿Esto es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios? El líder ataba o desataba en el sentido de que mostraba que estaba permitido o que no era permitido. Que en el Nuevo Testamento Jesús lo resumió muy bien en la famosa expresión, se ha vuelto a hablar sí, sí y no, no. ¿Se puede? No se puede. ¿Está permitido? No está permitido. El teólogo William Hendrickson alude a estas verdades y cito, atar y desatar son expresiones rabínicas, vuelve a atarlo al rabinismo, que significan prohibir y permitir. Entiéndase, no era que el rabino era la autoridad, porque necesitamos entender el contexto rabínico para entender qué era lo que Jesús les estaba comunicando a los judíos. El rabino no era la autoridad. La autoridad era la palabra de Dios. Pero se entendía que el rabino era la persona capacitada, autorizada, con conocimiento, para poder decir, testificar, confirmar si algo estaba permitido en la ley o si no estaba permitido. Por lo tanto, el rabino en sí no era la autoridad era ¿qué? La Escritura. Por eso dijimos que esa expresión atar y desatar contiene dos ideas básicas. La idea de la palabra de Dios rigiendo sobre el pueblo, ese es el elemento legal, y elemento judicial sería entonces el que los creyentes o el cuerpo de Cristo sean juzgados de acuerdo a esa palabra. El teólogo R.T. France dice, la metáfora de atar y desatar habla también de la autoridad administrativa.
los términos se unen en la literatura rabínica para declarar lo que está y no está permitido. El foco de la metáfora de vinculación y allí, como aquí, el que los objetos de ambos verbos se expresaran en neutro, no en masculino, está hablando de cosas técnicas del lenguaje griego, son las cosas, los problemas, los que están siendo atados o desatados, no las personas. Déjeme resumirle lo que quiso decir, que suena complejo. Lo que Artie France está diciendo es que la forma y manera en que está declarada la expresión en el griego no está hablando de atar y de desatar personas, sino de acciones que debían ser restringidas o no permitidas y que permitidas. ¿Por qué es importante el comentario de Artie France? Por la sencilla razón de que el concepto católico, apostólico, romano que dominó es que a Pedro se le dieron las llaves y que él permite, es la iglesia la que permite que entre o salgan personas, por ende que sean salvos. Y Artie nos está diciendo que eso no es lo que se refiere. Los discípulos no tienen ningún poder o potestad para decidir quién entra al reino y quién no. Porque vimos en el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio que estamos exponiendo, en el capítulo 13, en las parábolas del reino, que la manera de entrar al reino era por medio de la primera parábola. ¿Parábola de qué? Del sembrador. ¿Cómo entra el creyente al reino? ¿Por medio de qué? De la palabra. Esa palabra que entra y cae en un buen terreno, que creyendo y perseverando da ¿qué? Fruto. Así que no, atar y desatar no es una autoridad que tiene la iglesia o un pastor para decidir quién pertenece al reino o quién no pertenece. Tal vez la persona más calificada en el sentido de tener dominio de las tradiciones judías sea el comentarista judío Alfred Edersheim. No sé si lo habrán escuchado, pero es autoridad en esta materia y quisiera leerles este último comentario de Alfred. Dice lo siguiente: aquí recordamos que no hay otros términos de uso más constante en la ley del canon rabínico que estos: atar y soltar. Las palabras son una traducción literal de los equivalentes hebreos asar, que significa atar, y en el sentido de prohibir, hitir, que significa soltar, en el sentido de permitir. Por este último sentido se usaba también el término sherá, sheri, pero esta expresión tanto en dicción targúmica, los targum son unos escritos antiguos de los judíos, esta expresión targúmica como talmúdica no es meramente el equivalente de permitir, sino que pasa al de remitir o al de perdonar. En otras palabras, que él mismo nos confirma que el atar y el desatar tiene dos conceptos básicos. El que la palabra de Dios se convierte en la autoridad sobre la cual el pueblo es juzgado. Y la autoridad de aquellos que rigen la iglesia en el ejercicio de la disciplina. De esta expresión es que toma el catolicismo el que los sacerdotes sean quienes escuchen y perdonen los pecados. No siendo el sentido de que ellos única y exclusivamente tienen ese derecho, porque ese derecho o esa posición o esa interpretación Jesús la dio en Mateo capítulo 18 cuando habló de cuántas veces debemos perdonar a aquel que peca contra nosotros. Hasta 70 veces 7, y Jesús no estaba tratando de decir que después de la 491 vez que alguien que falte o te mienta, entonces tienes derecho a no perdonarle. Sino a decir que siempre que haya arrepentimiento genuino,
debe haber perdón. De la misma manera que la ley nos llama a cuenta, de la misma forma la ley provee el espacio para que una persona que es puesta en disciplina, pasado el proceso de la disciplina, o viniendo la persona al arrepentimiento, confesado sus pecados, sea perdonado y restituido a la congregación. A nosotros todo esto nos parece algo rarísimo. ¿Cuántas veces vemos que una persona dentro de una congregación, por causa de su vida inmoral o de estar viviendo de una manera contraria al evangelio, se lleva hasta ese último proceso? Porque es todo un proceso que se explica en Mateo. No es tampoco que una persona comete una falta, ya alguien dice, ¿sabe qué? No pertenece a esta iglesia local, se va. Hay todo un proceso en el que al final uno de los puntos más críticos es traerlo frente a la iglesia. Y el proceso de traerlo frente a la iglesia ni tan siquiera es para menospreciar a la persona o exponer su pecado públicamente, sino nuevamente para que pueda ser persuadido a arrepentimiento público. Pero no habiendo arrepentimiento público, Jesús dijo tenerle como un publicano. Yo no recuerdo nunca haber hecho eso. Así que cuando leía esto, le decía, Señor, ¿cuán lejos estamos de vivir de acuerdo a lo que tú has establecido? Yo sí recuerdo poder decirle a una persona, ¿sabe qué, hermano? Eso que usted está haciendo no está correcto. Eso no es bíblico, eso no está permitido. Pero que haya pasado al punto de traerlo a la congregación para que si esa persona no se arrepiente, entonces sea excluido del compañerismo de una congregación local, nunca. Sin embargo, debo decir que la Escritura no solamente lo enseña, sino que lo ejecuta y lo muestra en la primera carta de los Corintios. Cuando hablamos nuevamente de atar y desatar, no estamos hablando de poderes místicos. Estamos hablando del ejercicio de la autoridad de la iglesia en la centralidad de la Escritura, la autoridad de la palabra de Dios sobre los creyentes y segundo, el ejercicio de la disciplina. La Confesión Bautista de Fe de 1689, en su punto sobre las Escrituras, no sobre la disciplina, dice, y cito, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe, obediencia salvadora. Cuando surge una duda, escuche, adelanto la lectura, dice, cuando surge una duda respecto al verdadero pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. En otras palabras, que cuando hay alguna confusión o duda teológica, la autoridad es que no el pastor, no eran los rabinos, la Escritura. Se debe hacer el ejercicio de buscar en la Escritura qué la Escritura afirma, declara, enseña, expone sobre ese punto. Sigue la Confesión de Fe Bautista del 1689 en su punto 10 y dice, el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilio, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las Sagradas Escrituras. Pero aquí precisamente está una de las grandes debilidades de la iglesia en nuestros días.
Si usted pregunta en cualquier congregación si la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuál usted cree que va a ser la respuesta? Amén. Gloria a Dios. ¿Pero vivimos esa palabra? ¿Vivimos por esa palabra? ¿Sabía usted que ser creyente no es sentarse, no es venir a participar de un culto, a escuchar una enseñanza? Sino que cada vez que usted es expuesto a la palabra de Dios, Dios te está dando instrucciones, mandatos precisos que Dios espera, no sugiere, obedezcamos. ¿Sabías tú que la palabra de Dios rige sobre nuestras vidas en materia de todos los aspectos? No solo aquellos que entendemos son espirituales, pues esa bifurcación o esa división que nosotros hacemos no existe en la Escritura. No hay tal cosa como mi vida secular y esta es mi vida espiritual. Eso no existe en la Escritura. Al punto de que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era conocido como el pueblo del libro. ¿Y por qué era conocido por el pueblo del libro? Porque todos sabían que cada aspecto de la vida del pueblo de Israel estaba delimitado por lo que la palabra de Dios decía. Lo que podían comer, cuándo podían tener intimidad, dónde debían disponer cuando comían, sus desechos. Cada aspecto de la vida de los hombres, fuera salubridad, el que fuese, estaba constituido en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para hacer de ellas un amplio complejo de leyes que Israel no podía entender. ¿Sabe cuántos mandatos se afirman Israel tenía al tiempo de Jesús? 613 mandatos. Pregúntale a un creyente los 10 mandamientos. No inicia ni por el primero. ¿Cómo podría cumplir 613 mandatos? Se trata entonces de memorizar el complejo de la ley y tratar de ser obediente en cada aspecto. Ese es el propósito por lo que Dios lo hizo. No es uno más básico, pero tiene el mismo impacto y significado. La razón por la que Dios es tan celoso, la razón por la que Dios fue tan preciso, es porque Dios quería que Israel entendiese y la iglesia entienda que debemos vivir por su palabra. Que Él declaró: ustedes son mi iglesia. Y que Jesús no se refería a una estructura. Que la iglesia son personas salvadas por la gracia de Dios en Cristo. Y que Dios es la autoridad sobre los que Él salvó. Pero ¿nos sometemos nosotros a esa autoridad? Y si no nos sometemos a esa autoridad, con todo respeto, ¿cómo podemos llamarnos cristianos? ¿Qué sentido tiene decir que Dios es el Señor? ¿Qué relevancia tiene decir que Dios ha hablado? ¿Qué significado puede tener decir que la palabra de Dios es la autoridad? Si la palabra de Dios es como un espejo, como declara Santiago, en el cual de vez en cuando me miro y luego olvido o no atiendo la imagen que veo. No se puede ser iglesia sin la Escritura. La Biblia rige toda la vida, el culto, toda la liturgia, la adoración, todo. ¿Lo entendemos? No creo. ¿Y qué con relación a la disciplina? El catecismo del siglo XVI, que estuvimos leyendo parte de él,
el Catecismo de Heidelberg, en respuesta a la pregunta de qué manera se abre y se cierra el reino de los cielos por la predicación del Santo Evangelio, contesta: cuando según el mandamiento de Cristo públicamente es anunciado y testificado a todos los fieles en general y a cada uno en particular que todos los pecados le son perdonados por Dios por los méritos de Cristo, toda vez que abracen con verdadera fe la promesa del Evangelio. O sea, esos pecados son perdonados sobre la base de la sola fe, de esa confianza en ese Evangelio. Dice, al contrario, por otro lado, a todos los infieles e hipócritas se les anuncia que la ira de Dios y la condenación eterna caerá sobre ellos mientras perseveren en su maldad. Según el testimonio del Evangelio, Dios juzgará así en esta vida como en la otra. Como pensaban nuestros hermanos hace siglos. D.A. Carson, otro teólogo. Este no me gusta mucho, pero es de Gospel Coalition y tengo que decir que últimamente en la parte hispana, aprovecho, tienen un desastre teológico. Pero al menos el comentario que haces respecto a este pasaje vale la pena mencionar y dice: si la iglesia, oiga cómo le llama, la gente escatológica del Mesías, ya reunida ahora, no después, ahora, tiene que ejercer el ministerio de las llaves. Si debe atar y desatar, entonces claramente un aspecto será la disciplina de aquellos que profesan constituirla. Significa el compromiso de los miembros del cuerpo de Cristo, no solamente a vivir por la Escritura, sino a someterse al juicio de la Escritura. A nosotros no nos gusta esta parte porque todo lo que parece señalarnos juicio, todo siempre lo vemos de una manera negativa. Sin embargo, el verdadero proceso de la disciplina tiene como bien edificar al cuerpo de Cristo. No debemos olvidar que la propia Escritura declara sobre la Escritura, valga la redundancia, que una de las razones o una de las encomiendas o una de las acciones que lleva a cabo en el creyente es que corregirlo. Pero a nosotros no nos gusta la corrección, como el libro de Hebreos dice, que a nadie le gusta la disciplina. Pero la Escritura claramente testifica y afirma que todos aquellos que participan del ejercicio de la disciplina reciben posteriormente bendición. En primera carta a los Corintios me gustaría que fuera, porque entender la autoridad de la Escritura, no creo que haya un creyente que diga, la Escritura no es autoridad sobre nosotros. Tal vez la parte más difícil para aceptar, la parte en que nos ponemos rebeldes en la disciplina. Quiero mostrarle un caso en la primera carta a los Corintios. Y lo que la Escritura afirma cuando alguien dentro del cuerpo de Cristo está viviendo de una manera claramente desordenada. En primera de Corintios capítulo 5 versículo 1 dice, escuche: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Primera de Corintios 5, 1, sigo al 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo tiene que escuchar por una carta
que una de las iglesias que más tiempo le dedicó, la iglesia de Corinto, habían permitido una persona que claramente estaba viviendo de una manera desordenada, a tal punto que él dice, esto casi ni se oye, ni aún en los paganos. Pero nadie hacía nada. Porque está muy común hacernos de la vista larga. Porque pensamos que si no juzgo a mi hermano, no seré juzgado. Déjeme decirle que a quien usted le debe temer no es al juicio de un hermano. Que pueda señalarle y decirle con respeto, hermano, esto que usted está haciendo no es bíblico. A quien usted le debe temer y deberías temerle realmente. Y si eres creyente deberías tener un temor a un reverente. Es a Dios. Porque la palabra de Dios no solamente rige sobre su iglesia, rige sobre todos los hombres. El hecho de que los inconversos no entiendan que darán cuenta por la palabra, no significa que no serán juzgados por la palabra. Así que esos posts que usted ve, esas declaraciones infantiles de personas sin ningún conocimiento teológico, que lo que buscan es justificar su pecado, con expresiones trilladas y memos, no me juzgues. Cuidado con ellos, porque hay uno que te va a juzgar. Y ese sabe más de tu pecado que tú mismo. Así que Pablo llama la atención. Y en la lectura les va a decir, ¿no hay acaso entre ustedes hombres líderes que puedan asumir la responsabilidad de la disciplina? Y si ustedes no se dan cuenta de lo que eso conlleva, no es meramente el mal testimonio. Un poco de levadura leuda la masa. Pablo no sugirió, mandó que la persona fuese sacada de la armonía de la congregación. No estaba él en la iglesia de pastor. Pero ya dijimos que la autoridad no es el líder. La autoridad no era el rabino. La autoridad es la escritura. Por lo tanto, Pablo tenía todo el derecho de decir lo que tenía que decir. El problema es encontrar hombres que se atrevan a decir lo que la palabra de Dios dice. Esos no hay muchos. Solo las palabras y las frases que son eslogan, que pegan, que buscan likes. Pero de la misma manera que la Escritura trata el pecado, de la misma manera restituye a la persona cuando hay perdón y arrepentimiento. Vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 2 de segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Y con este pasaje finalizamos por hoy. En el versículo 5 comienzo la lectura. Pablo nuevamente hablando a la iglesia de Corinto y dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. Otras palabras que Pablo entendía, que todos aquellos que son creyentes, que dicen que la palabra de Dios es autoridad, que aman a Dios, cuando ven estas cosas todos deberían ¿qué? Dolerse. Solo dolerse, no indignarse. Hay una indignación que es santa. Pero ahora dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. En otras palabras, que ese versículo 6 claramente nos muestra que el proceso establecido en Mateo 18 con relación
a cuando una persona ofende o entra en pecado, se había cumplido y esta persona había sido destituida de la congregación local. Pero ahora dice, así que, versículo 7, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. El mismo hombre que mandó a sacarlo de la congregación, ahora también se levanta en defensa y le dice a la congregación local, era justo sacarlo de la armonía de los hermanos, pero es justo también teológicamente hablando, bíblicamente hablando, cuando hay perdón, cuando hay restitución, cuando hay arrepentimiento, devolverle la amistad, traer a esa persona a la congregación. Oiga, y perdonarlo de verdad, porque hay algunas personas que el perdón es livianito. Queda usted marcado, es como... O sea, Pablo pone la misma fuerza en decirle a la iglesia, de la misma forma en que aplicamos la justicia necesaria y la autoridad de Cristo en materia de disciplina, de la misma manera debemos ejercitar el amor para restituir a tal persona dentro del cuerpo de Cristo, amándole. Nunca olvidaré las palabras de mi pastor cuando en una reunión de pastores en Puerto Rico, yo era jovencito, no estaba todavía, recuerdo, en el ministerio, pero sí recuerdo decirle a los pastores que nosotros éramos el único ejército que, lejos de llevar a nuestros heridos a ser atendidos, los dejábamos caídos, o más bien no los atendíamos. Le dijo que él lamentaba ver películas romanas y recordar ver la formación famosa llamada el escudo de tortuga de los romanos. La razón por la que sus escudos eran mucho más grandes que las de otros ejércitos, aunque pesasen más y no les dieran tal vez la agilidad que un escudo más pequeño les daría. Pero la razón por la que cada soldado romano estaba dispuesto a cargar el peso de aquel escudo es porque el escudo había sido diseñado no solo para protegerlo, sino para que él pudiese proteger la vida de aquel otro soldado romano que peleaba con él cuerpo a cuerpo. Nosotros estamos a años luz de que eso sea una realidad. Concluyo para terminar. En Mateo 16, 18, Jesús es la roca, el Señor, quien edifica la iglesia y contra quien las puertas del Seol no prevalecerán. En Mateo 16, 19, la iglesia es portadora de las llaves del reino del evangelio que ha de ser proclamado para salvación del remanente y quien posee la autoridad de atar y desatar. Esto es, la Biblia como autoridad legal sobre la moral, la ética, la espiritualidad del cuerpo y como el poder judicial para disciplinar a sus miembros. Dios nos ayude. Permítame orar. Señor y Padre eterno, te damos gracias en esta tarde. Hemos nuevamente sido expuestos a tu palabra. No queremos ser solo oidores olvidadizos. No venimos como tal vez veníamos antes o en algún momento de nuestra vida, creyendo que había algún beneficio, algún bien en asistir a una congregación local, solo participando de un servicio litúrgico. Reconocemos que este día tú lo santificaste.
y lo santificaste más allá de la realidad de que hubiese un momento de reposo y de descanso. En las tareas y el afán de los hombres, sino que lo santificaste, porque tu palabra dice que tú descansaste de todas tus obras, que tú, oh Dios, trazaste soberanamente el camino, la historia, la redención, y que a ti están sujetas todas las cosas. Y nosotros estamos incluidos ahí. Te damos gracias, oh Dios, porque pudiendo ser muy bien vasos de ira, lo cual lo merecíamos, y aún desde nuestro punto lo merecemos, tuviste a bien, por pura gracia, por pura misericordia, llamarnos al arrepentimiento y a la fe. Y la única razón por la que pudimos realmente responder a ese llamado tan alto, tan grande, de vender todo lo que teníamos, porque habíamos encontrado aquel tesoro escondido, porque habíamos hallado en el Evangelio la perla de gran precio, fue porque tú mismo actuaste en nuestro corazón, para que pudiéramos ser santificados, apartados para tu gloria. Permítenos ser responsables y entender que el Evangelio son claramente buenas nuevas, pero buenas nuevas que no deben quedarse en pensamientos teológicos, en temas de discusiones, sino que tienen toda una realidad y una complejidad que debemos poner en acción en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, a serte obediente, a vivir a la altura de un Dios santo, pues no damos la medida, pero creemos y entendemos que tu palabra dice: sed santos porque yo soy santo. Nos sometemos a tu autoridad, sabiendo lo que ella implica. El ser juzgado no por una ley, por el dador de la ley. Así que te damos gracias, porque esa ley, pudiendo condenarnos, fue satisfecha por tu Hijo para redimirnos. Oh glorioso misterio de la salvación. Prepáranos ahora, oh Dios, para poder participar de la mesa, de la cena, de la Eucaristía, y hacerlo con un corazón que nuevamente, al tomar el elemento del pan y de la copa, reconoce el Evangelio, reconoce la obra de Cristo y mantiene la esperanza en aquel momento en que aquel que ascendió al cielo y se sentó a la derecha del Padre, descenderá nuevamente por su pueblo. Te damos gracias. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien damos toda la gloria y la honra. Amén.